Pastor Jamie, nos sentimos privilegiados porque estamos aquí en su casa, estamos continuando este proyecto que empezamos, Su Plan, Mi Historia. Y realmente nos sentimos honrados con todo el equipo. Hace unos meses atrás usted estuvo en Houston y ahora nosotros estamos en Norte Carolina. Que nunca tuve un padre a mi lado, reafirmando mi vida. También sentí un rechazo. Y yo buscaba cómo aliviar ese dolor a través del chupe, los tragos, de con marihuana, de una vida de crimen, una vida de tristeza, de vacío. Yo me sentí así, que yo era un hombre roto, que estaba rompido, no tenía propósito, no tenía futuro. Hay siempre una raíz de amargura, siempre hay un comienzo por qué hacemos lo que hacemos. La identidad es lo más importante en la vida y a ser aceptado, eso es muy importante. Cuando el hombre o mujer no camina en el propósito por qué fue designado, se muere. Sí, estamos en Norte Carolina y estamos hablando de Su Plan, Mi Historia y la identidad, que fue el tema que hablamos previamente. Después de todo esto vamos a hablar un poco de todo eso, pero primero quiero que conozcan al pastor Jamie Torres. ¿Cómo está, pastor? Estoy muy bien, gracias a Dios, contento de que Dios nos da esta oportunidad de declarar su bondad en la tierra. Amén. De su grandeza y de su obra. Uh-huh. Y gracias a usted, Carlito, mi hijito, y al equipo de llegar de Houston, Texas, aquí en Norte Carolina, para llevar a cabo este lindo, precioso proyecto que por fe sabemos que va a tocar muchas vidas, animar a muchos que se reconcilien con Dios. Sí, de hecho eso es lo que estamos hablando hoy. Como les comentaba, hemos estado hablando de su identidad, la identidad de nosotros en Cristo. Si no han visto ese video, les vamos a dejar el link para que ustedes lo vean también. Y este día, pues vamos a hablar de algo muy importante, porque después de una identidad tenemos que entender de que también hay cosas que nosotros con las que tenemos que reconciliarnos. Tenemos que reconciliarnos. Y me trae a mente estos dos hermanos. Y yo sé que quizás algunos lo conocen, han escuchado tal vez en predicaciones de Jacob y Esaú. Y Esaú se habían peleado. Se habían peleado con su hermano porque Jacob había hecho algunas cosas que a su hermano Esaú le había dolido. Y entonces, claro, ahora Esaú regresa y se reconcilia con su hermano, ¿no? Y yo sé que en el caso suyo hay muchas cosas con las que usted, después de entender que usted tiene una identidad en Cristo, tiene que reconciliarse consigo mismo. ¿Cómo ha pasado eso? Me encanta esa historia, porque fíjate que Esaú venía y se enteró Jacob, pero Jacob nunca pensó que iba a haber una reconciliación. Claro. Él pensó que el hermano venía a matarlo. Sí. Y cómo Dios trabaja con la gente, porque muchas veces estamos tan lejos de Dios y hemos hecho tantas cosas tan malvadas, tan malas, que nunca pensamos que Dios nos quiere. Claro. Sin embargo, se llevó tremenda sorpresa a Jacob. Claro. Cuando el hermano vino y no vino a matarlo. Es más, hubo una reconciliación tan bonita. Y así Dios hace las cosas. El día menos pensado, tú piensas que Dios no quiere nada contigo. Sí. Pero es a lo contrario. Dios te está buscando, y Dios está buscando de que haga una reconciliación con Él. Que por eso Él mandó a su Hijo. Por eso que Dios nos reconcilió a usted y a mí consigo mismo, con Él mismo. Claro. Volviendo un poco al tema, por si alguno no ha visto los videos previos, el pastor nos contaba de su historia, por ejemplo, desde la edad de 7, 8 hasta los 13 años, que había algo que rompió esa relación con su padre y todo. Y ahora tenía 13 años. Cuéntenos algo al respecto de eso, cómo usted tuvo que reconciliarse con todas esas circunstancias, porque yo sé que fueron circunstancias muy duras y muy adversas. Sí, yo nunca tuve una reconciliación con él, porque nunca lo conocía a él, hasta que
tuve los 14, 15 años. Él no estuvo en mi vida. Entonces, todos esos años de mi pequeñez, yo crecí en una casa con un hombre que yo pensaba que era mi padre. Pero después, el resumen era que él era mi padrastro. Entonces, muchos años tuve sin ningún tipo de identidad. Entonces, a los 14, 15 años conocí a mi papá verdadero. Pero aún conociéndolo, no hubo ese encuentro que yo pensaba. Claro, como padre a hijo, ¿no? Sí, porque imagínate, uno 14, 15, uno ya está uno teenager, claro, y ve las cosas diferentes. Bueno, pero sí establecimos una relación ahí. Él era un narcotraficante en Puerto Rico y tuve ahí como un año con él, año y medio, algo así, con mi papá. Ahora no, ahora estamos bien, ahora hay una reconciliación, y eso es lo que creo que a veces muchos necesitamos saber. Por ejemplo, ahora usted viene a los pies de Cristo, número uno, tiene una identidad en Cristo, y ahora yo creo que es la clave como para reconciliarse aún en medio de esas circunstancias, porque a veces pasan los años y uno deja todo eso aparte, como que no le pone importancia, pero siempre creo yo que lo deja marcado la vida de uno. Y claro, yo sé que a usted lo ha cambiado tanto, porque lo siento y lo veo, por ejemplo, en la forma como cuando viene con los jóvenes, usted los abraza. O sea, hay ese carisma, hay ese sentimiento de paternidad, y eso creo que yo no podría usted demostrar esa paternidad a menos que usted no se hubiese reconciliado con lo que le pasó, por ejemplo, en su adolescencia. Ese es un punto bueno. Yo le voy a decir, ayer estuve dando una charla, estuve predicando en una iglesia y mencioné eso mismo, que yo no entiendo es cómo yo puedo hoy tener ese espíritu de paternidad si nunca lo tuve. Claro. Hoy yo amo los hijos, amo hacer afecto con hombres, ¿verdad? Enseñar el afecto de un padre con hombres. Yo hago hoy lo que yo siempre anhelaba, de tener un padre en mi vida. Pero Dios, cuando Dios reconcilia a la gente, Él sana a la gente y pone un sentir, ¿verdad? Pone un propósito. Como dice, su plan, mi historia, nos da una historia. Claro. Y me encanta mucho hablar de la reconciliación, porque es muy importante de que uno entienda que Dios no viene a destruir a nadie, ni a pisotear, ni a botar. Él viene a buscarte, a reconciliarte con Él. Y qué lindo, eso es un tema muy importante en la vida del creyente, que cuando encontramos reconciliarnos con Dios, viene la identidad. Pero esa reconciliación es preciosa, y también la restauración. Claro. Sí, porque otra vez creo que después de que uno se reconcilia, que yo he platicado con varias personas y eso a veces les ha pasado ciertas cosas en la vida que no es que sean menores que la que le ha pasado a usted, pero son cosas también que son complicadas y son duras. Sea que los hayan abandonado, por ejemplo, de niños por sus padres. Y claro, están traumados y uno dice, bueno, yo estimo a mi papá y todo lo que quieran, pero aún así hay un asolamiento de, sí, pero no quiero hablar de eso, sí, pero no quiero saber nada. Y entonces hasta cierto punto yo veo que no hay una reconciliación todavía. Y claro, cuando hay una reconciliación hay una libertad, y eso es lo que yo veo en usted, porque nos contaba, por ejemplo, su historia a los años 15, pero usted estaba su mamá lo manda a Puerto Rico, y me gustaría que nos cuente algo al respecto de cómo fue que terminó en Puerto Rico y cómo es que de nuevo lo regresaron para acá. Sí, fui a Puerto Rico, mi mamá me mandó en casa de mi abuelita
porque pensaban que me iban a mandar porque yo estaba andando en caminos muy malos con pandillas. Claro. Entonces ella me dijo, hay que mandarlo, sacarlo de aquí de Nueva York, y me mandó allá. Me mandó a casa de mi abuelita. Pero allá mi papá vivía allá, yo no sabía, y él se enteró que yo estaba llegando allá, entonces ahí fue que yo lo conocí a él. Y al principio, a conocerlo, me sentí, wow, como que yo era parte de algo por primera vez en mi vida. Pero él andaba en caminos malos. Y entonces, imagínate, yo me puse también ahí con él, caminar junto con él en esos caminos. Y lo que fue buenas intenciones de mandarme a Puerto Rico, buscar para ayudarme, en sí, lo que me perjudiqué más y más, y me estaba hundiendo más y más allá en Puerto Rico. Allá me dieron una puñalada, por poco me matan allá. Allá yo cogí vicio. También sucedió que conocí una muchacha y fue embarazada. Tengo mi hija mayor, que nunca pude ser parte de su vida. Entonces, momentos de mucho dolor también, mucho sufrimiento en Puerto Rico. Entonces, cuando mi mamá se enteró que a mí me dieron una puñalada, que por poco me matan, ella me mandó, me dijo, ven, bajo una condición, que si vienes tienes que meterte al ejército. Entonces yo le dije que sí, pero cuando llegué acá yo no quería entrar al ejército, y yo estaba buscando excusas y maneras como escaparme, pero entonces mi mamá me dijo, te voy a echar de la casa. Entonces un día me dio una idea, me levanté y dije, ya yo sé cómo me quito a mi mamá de encima. Me voy con ella a tomar el examen. Me voy con ella y voy al campamento, a la base de Fort Hamilton en Brooklyn, Nueva York. Fort Hamilton, voy a la base, cojo el examen con mi mamá, pero si no lo paso ella no me puede correr, porque por lo menos intenté. Claro. Entonces la intención mía era de coger el examen pero no pasarlo. Pero ¿qué pasó? Lo pasé por un puntito. Estuve llorando 3 días. Entonces ahí entré al ejército. Ahí, y no duré mucho en el ejército. Tuve como casi 2 años, pero me metí en muchos problemas. Estaba haciendo mucha delincuencia. Y entonces violé la ley, rompí la ley en el ejército. Ellos me metieron en una cárcel hasta que fui a juicio. Me botaron del ejército. Otra vez, wow, un desprecio. Otra vez, hay un espíritu de abandonamiento. Una vez se siente abandonado. Entonces ahí yo volví y se repitió otra vez ese sentir que yo sentía, un sentir de abandono. Eso me llevaba mucho al licor. Eso me llevaba mucho a la droga. O sea, yo siempre pensaba que tarde o temprano alguien me va a dar una patada. ¿Tú entiendes? Entonces, eso me dolió mucho porque a pesar de mi ignorancia y de mis batallas, yo amaba el ejército. El ejército me hacía sentir que yo era parte de algo. Pertenecía a algo. Ese ha sido mi problema siempre, toda mi vida. De chico, que nunca me sentí que yo era parte de algo. ¿Tú me entiendes? Ni en mi casa cuando crecí, hasta en el mismo ejército. Entonces, ahí me fui, me dieron 2 años. En la cárcel más peor, es la cárcel militar, se llama Hard Labor, Fort Leavenworth. Y ahí, cuando salí botado del ejército, sin nada, y me fui para atrás, para Georgia. Y ahí empecé a hacer lo único que yo sabía hacer, era vender droga, marihuana, pastillas de ácido. Y yo entonces iba a Nueva York y traía acá a Georgia, de Nueva York a Georgia, porque allá tú comprabas una cantidad, te cobraban, pero a tú subirla, a bajarla para Georgia, la podía vender por más, te sacaba el doble. Wow. Entonces ahí en esa trayectoria de perdido, no tenía identidad, no tenía rumbo bueno, y buscando amor donde no lo había, buscando que alguien me aceptara. Pero imagínate,
Si hubiese alguien, yo podría decir, si hubiese alguien que es ejemplo de cómo entender que uno tiene identidad en Cristo y también que uno puede ser restaurado, que uno puede ser alguien que pertenece no solamente a un cierto grupo, porque a veces eso es el sentir del ser humano, que necesita ser parte de algo. Una comunidad. La comunidad que y lo más impresionante que yo puedo apreciar es pertenecer a la comunidad de Dios, que Dios mismo, el Padre Jesús, nos ama con amor eterno, ¿no? Que todos tenemos una identidad en Él. Y yo tengo una libertad, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque sé que pertenezco a algo que es para siempre, Y entonces... y lo lindo es que Él te engendra. Claro. Él nos engendra, sí, en esa comunidad, en ese cuerpo, como dice, el cuerpo de creyentes, ¿verdad? Sí. Participamos, nos sentimos partícipes. La Biblia nos dice que nosotros somos coparticipantes con Jesucristo. Y todo esto, pues, honestamente, podríamos ver que usted tuvo que reconciliarse en ciertas áreas que muchos quizás batallamos, o quizás muchos batallan, por ejemplo, que se fueron abandonados por sus padres, como le decía, o que quizás emprendieron algo y a veces uno no logra lo que quisiera lograr, o una relación, inclusive una relación, uno puede sentirse fracasado. Y a veces uno se niega, por ejemplo, yo he escuchado, yo he visto, he platicado con varias personas, dicen que ya no quiero optar ninguna relación porque soy un fracaso. Y entonces cuando yo escucho esto, automáticamente se me prende el foco y digo, no, es que todavía no se ha reconciliado consigo mismo. No se ha reconciliado consigo mismo. Y entonces yo lo veo a usted y digo, wow, o sea... Es algo impresionante, porque usted es un ejemplo de que usted se ha reconciliado con sus hijos, por ejemplo. Yo lo veo, usted los ama a sus hijos biológicos, porque tiene hijos biológicos, en la forma como los aprecia a sus hijos biológicos. Usted demuestra, no solo habla del amor de Cristo, usted lo demuestra con acción, con hechos, todo lo que usted predica, porque además de eso, pues usted es el pastor de la iglesia aquí en Open Door, sí, y también tiene una comunidad, ¿cómo se llama? Fe Real, de la Fe Real. ¿Por qué? Porque usted ha sabido cómo pasar esos procesos de la reconciliación, y pues ahora yo he visto que usted tiene una comunión con su papá. Sí, tengo una comunión, hablé con él el sábado. Sí, tenemos una relación linda, preciosa. Vuelvo y repito que yo estoy pensando en el hijo pródigo. ¿Qué lo llevó a él a realmente reconciliarse para atrás con el papá? Lo que lo llevó a él fue que él vio su condición. Y si tú no reconoces, si no reconocemos nuestra condición, si no hay un arrepentimiento, una humildad de, oye, yo no me voy a quedar aquí así. Claro. Dijo él, voy a regresar a mi papá. Correcto. Pero antes de él llegar ahí, él vio su condición, que estaba en un corral de cochinos. ¿Tú entiendes? Entonces, yo, gracias a Dios, que en la cárcel, en ese corral, en una cochina, Dios me mostró mi condición y que yo tenía una necesidad de Él, de Dios. Eso yo nunca lo sabía. Claro. Pero vi la necesidad que yo tenía por dentro. Y esa necesidad me llevó al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento me llevó a la reconciliación. Y esa reconciliación me llevó a tener la identidad que tengo hoy. Que hoy yo no soy aquel criminal, soy una criatura nueva. Claro. ¿Tú me estás entendiendo? Y ahora pertenezco a una comunidad. A la familia. A la familia. ¿Tú entiendes? Entonces,
Así empieza, así fue para mí. En el corral, las decisiones erróneas que yo hice me llevó al corral. Claro. En el corral de Cochiná vi la necesidad, entendí que yo tenía una necesidad y esa necesidad me llevó al arrepentimiento y el arrepentimiento me llevó a la reconciliación. Y la reconciliación me llevó a la identidad. Y hoy, por la gracia y misericordia de Dios, estoy funcionando, porque es una cosa que uno tiene que aprender, es funcionar en el horno de aflicción. Y yo estoy funcionando hoy como evangelista, pastor, por lo más que eso, como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Wow. Muchísimas gracias, pastor, por este tiempo. Realmente nos deja mucho para aprender, porque esto es una práctica diaria. Esto es lo que esto es mi slogan desde ahora. Todas las escrituras es una práctica diaria, nuestra práctica diaria de entender que tenemos una identidad en Cristo, pero a la misma vez tenemos que reconciliarnos, porque hay muchas cosas. Yo veo a Cristo que vino a reconciliarnos a sí mismo, o sea, ni siquiera nosotros mismos, ni usted mismo puede ir, sino es Cristo que vino primero y nos reconcilió al Padre. Que esto es increíble. Y claro, ¿y cómo lo podemos ver eso? Si lo podríamos ver que como el hijo pródigo. O sea, el hijo pródigo se había ido, él vio su condición, pero aún así dudaba como él. No sé si mi padre me va a perdonar, tal vez no. O sea, había una batalla en él, ¿no? Y veo todo eso, la reconciliación. Y vio la humildad. ¿Sabes qué dijo él? Dijo, regreso como esclavo. Uh-huh. O sea, no quiero que títulos, no estoy buscando que nada, no. Solamente pertenecerá. Sí, déjame ir y déjame limpiar botas. Claro. Aunque soy hijo, no quiero que me den títulos ni que como que yo voy allá creyéndome que yo me merezco esto y esto. Si él me coge, voy a limpiar botas. Sí, y eso es exactamente lo que hizo Jesucristo con nosotros. Él nos reconcilió y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que Él siempre ha dicho, y Jesús, las palabras mismas de Jesús, que Él vino a servir y no a ser servido. Eso a mí me marca, me hace temblar. Es más, ¿sabes lo que yo digo muchas veces? Yo le digo a la gente que cuando yo voy así a diferentes lugares a predicar, yo le digo, explico a la gente que yo no puedo cambiar a nadie y yo no puedo salvar a nadie. Claro. Simplemente yo soy el del mandado. El que hace el mandado. El que hace el mandado. Correcto. Claro. Yo soy el limpiabota. Yo quiero ser el limpiabota más grande del mundo. Si yo pudiera limpiarte las botas a ti, ahora mismo te las limpio. Esto se está poniendo candela, como dice el pastor. Vamos a seguir con esto. Vamos a hacer la otra parte que es muy importante, porque hay una consecuencia después de haberse reconciliado. Después de la reconciliación viene algo tan impresionante que aquí es donde nosotros vemos los frutos después de haberse reconciliado. No se lo pierdan, la segunda parte.